las clases teóricas que van a ser online en el primer cuatrimestre, y después vamos a hacer las clases prácticas en el segundo cuatrimestre. Eso por lo menos es lo que nos indicaron de la Facultad de la Coordinación. eh, y vamos a tener un cronograma donde vamos a tratar de cubrir casi todas las especies. Entonces, vamos a hablar de algunos temitas que nos quedaron pendientes en en la cursada del año pasado, y después vamos a ver algunos otros temas que no se cubrieron en esta cursada. Así que vamos a pasar el... a ver, esperen un cachito. Voy a abrir el. A ver qué no tengo para... Yo sé que no puedo, no encuentro la ventana de la presentación. ¿Puede Para ser? presentar vos acá en el Meet, Sí. en los puntitos a la derecha, ¿qué te aparece? ¿O no te parece presentar ahora? Ahí al lado de levantar la mano. Me dice presentar ahora, pero cuando abro presentar ahora, Ponele me toda tu dice pantalla. toda mi pantalla y lo único que me sale es tu... A ver, espérate. Creo que tiene que minimizar, buen día, creo que tiene que minimizar y volver a maximizar la presentación, Doc. Minimizar. Ajá, y volver a maximizar después. Mm, Qué raro, porque las otras veces no lo tenía que hacer así. A ver. A ver si ya le sale. Ahora sí. Ahí salió. Compartir una ventana. ¿Se ve ahora? Sí. Sí, ya está Bueno. presentando. ¿Eh? Sí, Ahí se ve bien. Pongo para grabar, Gabriel. Sí, pone para grabar. Perfecto. Después igual le vamos a subir el PDF. PDF. ¿Eh? Y bueno, y para tener el presente, vamos a... Chucho, vos vas a hacer 2 o 3 preguntas, ¿eh? sí, Al sí, final sí, de la clase, ¿ok? sí. Vos las hacés nomás directamente. Sí, y se los pongo en el chat. Bueno, entonces, para todo ese sería el presente que ustedes van a tener, es contestando esas 2 o 3 preguntas que vamos a hacer durante cada una de las clases teóricas. ¿Eh? Así que pregunten todas las dudas que tengan ahora, aunque ustedes ya, la mayoría debe haber cursado reproducción con nosotros el año pasado, así que debe tener, ya estuvieron en toda la parte esta online, que lo hicimos también por el Meet. Bueno, en la parte de la rotación de heterogeneología vamos a participar los docentes de biotecnología y los docentes de reproducción. Como estamos cursando simultáneamente aplicada 1 con los chicos que tenían que haber cursado el año pasado
y con ustedes que son los nuevos es que nos hemos dividido. Entonces, algunas clases vamos a participar algunos acá con ustedes y otras clases vamos a participar con los alumnos del año pasado. Así que ahora ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer para dividir. Ahora, por ejemplo, Pablo y Gabriela están en Villa Rosario dando la clase de semen, y Rodrigo y Alejandro Macaño están dando la clase de palpación en el TAM. Y bueno, y los demás, Melina, Chucho y yo estamos acá la parte de las clases teóricas por ahora. Los que no la conocen, a Melina Pietrani, ella es docente de reproducción, que se incorporó al grupo el año pasado, y ella va a darle junto con Rodrigo Cuervo la parte de Quino, así que bueno, ya la van a conocer y ya van a tener oportunidad de hablar con ellas. También hemos decidido invitar a algunos docentes especialistas para que cubran otros temas que nosotros no manejamos y que pensamos que es mejor que lo manejen gente que trabaja en eso permanentemente y que les puede dar una información mucho más actualizada y mucho más completa de todo. Uno es Federico Cuadro, que es del Instituto de Reproducción Animal del Uruguay. Él está haciendo el doctorado con Alejo Menchaca en la Universidad de la República, y él trabaja principalmente en toda la parte de reproducción, inseminación artificial, y también en la parte de embriones, principalmente en ovinos. Le vamos a pedir que dé algo de caprinos también, pero él va a hablar principalmente en ovinos, que es un tema bastante importante. Y después Ana Cusati, que es médica veterinaria, especialista en la parte de reproducción en pequeños animales, que accedió a dar 2 clases en la parte de reproducción de caninos, así por lo menos tienen un pantallazo general de todo lo que se ve de reproducción en casi todas las especies con las que trabajamos. Nosotros preparamos un cronograma que va a ir desde hoy hasta el 14 de junio, que es cuando terminan de cursar este cuatrimestre, y las clases van a ser, la mayoría de las clases teóricas van a ser los lunes por la mañana, y después hay algunos lunes por la tarde que los vamos a tener organizados para clases de consulta. Para lo que van a tener que hacer al final. En esta parte lo que nosotros hacemos para la cursada es, ustedes tienen que asistir a estas clases teóricas, tienen que tener un 80% de asistencia a estas clases teóricas, como es cualquiera de las cursadas en general. Y el presente en esas clases teóricas es contestar correctamente un formulario Google que le vamos a hacer con 3 o 4 preguntas representativas de la clase que se dio, como para asegurarnos de que no se duerman durante la clase y que hayan estado atendiendo la clase y que hayan interpretado sobre todo lo que nosotros le dimos. Si después contestan todos mal, quiere decir que no tenemos mucha llegada con ustedes o que ustedes no nos han comprendido bien. Entonces hoy vamos a empezar. Hoy va a ser una clase, el horario normal va a ser de 9 a 12, pero como son diversos temas, va a haber algunas clases más cortas, otras más largas. Hoy va a ser una clase más corta, que va a ser el tema introductorio para ustedes,
y vamos a hablar un poco del uso de semen sexado, que es una tecnología que se está usando bastante en bovinos, sobre todo en bovinos de leche, en todo el mundo, y que ha cambiado muchas de las perspectivas de la utilización de este semen en producción. También se lo ha utilizado en otras especies, como en equinos, sobre todo en equinos de polo, donde hay más interés en producir hembras que machos, y entonces, bueno, también ha tenido un uso incipiente en eso, y hay algunos trabajos al respecto. Después vamos a seguir el lunes 12 de abril con una clase de Pablo Chesta, que va a dar una parte de ultrasonografía. Pablo va a hablar principalmente de la parte de ultrasonografía en bovinos. Bueno, y Melina va a hablar un poco de la comparada con equinos, como para que tengan una idea general de la técnica de ultrasonografía reproductiva en bovinos y equinos, que hoy prácticamente es lo que se hace en el tema reproductivo, sobre todo en los manejos reproductivos, tanto de bovinos y equinos. Prácticamente todo el mundo hoy utiliza la ecografía, sobre todo para la determinación de qué programas de inseminación se van a hacer, la clasificación de las vacas, su estado de ciclicidad y demás, y la detección precoz de preñez. Pero no, el ecógrafo no es solamente para hacer la detección precoz de preñez, si bien es una indicación bastante interesante, pero tenemos otras indicaciones que son tal vez más importantes desde el punto de vista diagnóstica, que solamente ver si una vaca o una yegua está preñada o está vacía. Entonces, la idea es que vean un poco más, con un panorama un poco más ampliado, de para qué se puede usar la ecografía, y que, bueno, después ustedes lo pueden llegar a implementar haciendo práctica, ¿no? Que en definitiva es lo que se necesita hacer para aprender a usar bien la ecografía. El 19 de abril vamos a hacer la clase de obstetricia. Vamos a hablar de obstetricia en bovinos principalmente. Vamos a hablar todas las maniobras obstétricas que hay que hacer. Vamos a hablar también de cómo se puede inducir partos, y el manejo general de cómo tenemos que hacer el manejo obstétrico en bovinos. Es algo que se usa mucho más en leche que en carne, pero también en carne, por ahí, si ustedes hacen clínica y en algunos rodeos de vaquillonas, sobre todo vaquillonas de 15 meses, lo van a tener que aplicar. Y con esto terminaríamos la parte de bovino. Nosotros consideramos que ya dimos muchas clases de bovino en la parte de la cursada de biotecnología, así que esta parte, que es complementaria para nosotros a lo que ven en biotecnología, lo queremos dedicar a las otras especies. Así que el lunes 26 de abril van a tener la primera clase de Federico Cuadro, que vamos a hablar principalmente de la parte de inseminación artificial en ovinos y caprinos, y sobre todo la parte de inseminación con sincronización de célula y laparoscopía, cómo se aplica, cómo se hace en grandes rodeos en Uruguay. Y a la tarde vamos a dividirlos en grupos. La idea es que, aparte de lo que yo les decía, que era el presente que tienen que tener en los teóricos de estereogenología, también vamos a tener una instancia donde ustedes van a hacer presentaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, cuando tengamos definido la cantidad que son ustedes, porque todavía no sabíamos bien cuántos eran los que están cursando, lo vamos a dividir en grupos, que van a ser probablemente entre 8 y 10 grupos, en que los vamos a dividir, o sea, de más o menos 4 o 5 alumnos, 6 máximo, y la idea es darle un tema a cada uno para que ustedes puedan investigarlo, desarrollarlo
y presentarlo. Entonces, le vamos a dar primero el tema y los trabajos, vamos a hacer una explicación de cómo queremos que lo presenten y demás a cada uno de los grupos. Y después le vamos a dar un par de semanas para que ustedes puedan hacer investigación a través de la computadora, busquen bibliografía y demás, y después vamos a tener una instancia de consulta el lunes 10 de mayo, también en la tarde, y luego el 17 de mayo vamos a tener también otra instancia de consulta. O sea que esa es la idea de esas consultas, es que ustedes vayan sacándose todas las dudas que tengan a medida que vayan estudiando y profundizando el tema. Mientras tanto, ustedes van a seguir cursando a la mañana las clases teóricas, entonces el lunes 3 de mayo van a tener nuevamente con Federico reproducción en pequeños rumiantes, que va a ser la parte de embriones en ovinos y otras tecnologías. Probablemente hablemos un poco también de CRISPR, que es una tecnología, una biotecnología que se está utilizando para algunas aplicaciones y que sobre todo el grupo de Uruguay tiene mucha experiencia al respecto, porque ya han producido corderos con distintas modificaciones utilizando la técnica de CRISPR, que es algo bastante interesante. El 10 de mayo vamos a empezar la parte de reproducción en equinos, que van a ser 3 clases, donde van a ver todo el tema del manejo de la yegua, manejo de la inseminación, manejo del padrillo y también manejo general de laras. Eso va a estar a cargo de Melina y con la ayuda de Rodrigo Cuervo. Entonces vamos a tener una clase el 10 de mayo, otra el 17 de mayo. Luego el 24 de mayo es turno de exámenes, así que no van a tener clase. Y después del 25 de mayo vamos a tener el tercer encuentro de equinos, y a la tarde ya vamos a tener la presentación por parte de ustedes de los trabajos finales. ¿Cómo va a ser la presentación? Bueno, cada grupo va a tener que hacer un PowerPoint y hacer una presentación que no sea muy larga, más o menos 20 minutos de presentación, y después habrá un espacio para hacer preguntas. Entonces, vamos a dividir las presentaciones en 3 semanas. Los primeros grupos presentarán el 31, los segundos grupos la presentarán el 7 de junio y los terceros grupos el 14 de junio. La asistencia es obligatoria para todos ustedes en esas presentaciones de trabajo finales, o sea que no es como un examen final que solamente se lo tomamos a los que rinden, sino que es un trabajo que le vamos a tomar o sea que todos tienen que participar porque son temas que no vamos a cubrir en la parte teórica, y entonces la idea es que ustedes lo desarrollen y se lo presenten a sus compañeros. Y simultáneamente, entonces, con la presentación de trabajo, vamos a tener los 2 teóricos de reproducción en pequeñas especies, y ahí terminaríamos con la cursada. Como siempre, vamos a grabar las clases para que ustedes las tengan, y las vamos a subir en el aula virtual, y vamos a tener también el PDF de la presentación para que ustedes lo puedan consultar. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? Me dicen. No sé si se me pasó algo, Chucho, alguna otra cosa que queríamos decirle. No, creo que no. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, pero ¿Ninguna pregunta?
Bueno, perfecto. Nada más, Eh, Doc, que bueno, que nada más que esté el aula virtual lista, pues le vamos a cargar todo ahí apenas nos la habiliten. Todavía no está habilitada. No. Bueno, perfecto. Cuando esté habilitada ya vamos a cargarle todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron todo bien? ¿Está todo correcto? Profe, el tema de los grupos, ¿qué cantidad de personas por cada grupo? Vamos a ver ahora, cuando tengamos la cantidad final de ustedes y veamos los temas, los vamos a dividir. Profe, Pero el año pasado hicimos 8 grupos y eran de 5. Porque la verdad que no sabíamos si iban a ser 30, 50. Ahora veo que hay 54 logueados, bueno, 53. Y nosotros somos 3, así que ustedes deben ser 50, calculo. O sea que calculo que van a ser 5 por grupo. profe, una pregunta, si las guardias, o sea, el número de grupos sería igual que aplicada uno, que pequeños o grupos diferentes sería. Sí, el año pasado usamos, si mal no recuerdo, usamos los mismos grupos que tenían ustedes ya Bueno, organizados perfecto. para no hacer tanto lío. Por El, eso el link que hicimos... ahí dejé, sí, el link que dejé en el chat es para que completen sus datos, que me lo había pedido Julia López, para que podamos saber cuántos son y ahí podernos dividir y hacer el grupo. Bueno, Ahí que está en el chat, para que sepan todos, porque por ahí siempre falta alguno. ¿todavía no se dividieron los grupos para ir a la clínica? No, porque no se sabe exactamente cuántos somos, entonces, nada, esa lista es para saber exactamente cuántos son los que van a cursar aplicada uno y ahí saber cuántos por guardia. Perfecto, perfecto. Sí, Gabriel, esa es la idea. buenas, ¿cómo anda Gabriel? Ahí justo estuve hablando con Pablo del tema ese por la cantidad de los chicos y una vez que tengamos lo de la cantidad total, que hagamos las guardias, usamos las mismas guardias y las subdividimos en caso que sean muchos. Bueno, sí, el año pasado hicimos 8 grupos, Sí, o sea que eran 4 guardias, o sea, y las dividimos en 2. Así fue, ¿no es cierto? exactamente. Sí, ahora también van a ser igual 4 guardias y al ser tan grande van a quedar grupos de 7 chicos, 6 más o menos. Bueno, o sea que van a ser grupos un poco más numerosos que el año pasado. Importante que cuando hagan el trabajo grupal, que participen todos, porque generalmente cuando es el trabajo grupal, uno labura mucho, 2 le ayudan y los otros 3 duermen. Entonces, lo que queremos es participación de todos, así que vamos a hacerle preguntas a todos los integrantes del grupo para que todos estén al tanto de todo lo que se presenta, ¿no? Ustedes acuérdense que nosotros ya fuimos estudiantes, entonces ya hicimos esas cosas cuando hacíamos grupo. Así que, entonces, y sobre todo yo era de los que menos les gustaba trabajar, así que ya sé cómo es el tema, entonces, bueno, la idea es que todos participen en los grupos y que sean lo más participativos posible. O sea, que tengan eso en cuenta cuando les asignemos los temas. Los temas se los vamos a asignar nosotros al azar. Así que, bueno, eso no se hagan problema y le vamos a dar algo de bibliografía básica, pero bueno, después ustedes también hoy, con internet y demás, hoy tienen la posibilidad de buscar mucha más bibliografía. Y la idea de la consulta es que justamente puedan chequear con los docentes alguna bibliografía que por ahí ustedes pueden encontrar, porque hay, en la era de Internet tenemos mucha bibliografía que es buena, que es bibliografía validada y bibliografía con revisión publicada en Journal Arbitrado y otras que son más de campo, más de opinión de veterinario en algunas páginas, y bueno,
y que por ahí no son totalmente validadas. Entonces, bueno, la idea es que ustedes lo puedan consultar y va a quedar un poco a que lo consulten con los docentes como para que le digan, bueno, ese trabajo usalo, este trabajo no lo usé, porque por ahí hay muchas cosas y hay muchas opiniones de veterinarios que por ahí son opiniones clínicas que no están científicamente validadas. Ustedes habrán visto también que eso también sucede ahora con el tema de la pandemia y los tratamientos para los enfermos de coronavirus y demás, que hay cosas que se validan, cosas que no se validan. Bueno, aprendimos mucho de eso también, creo que el público en general, sobre todo la evaluación de las vacunas, si la publicaban o no la publicaban. Ahora todo el mundo ya conoce el Journal Lancet, que bueno, que es un journal muy reconocido en medicina humana, pero ahora todo el mundo habla del Lancet y demás para publicar los datos de la vacuna de coronavirus. Pero bueno, también esto es para reproducción, ¿no? Y tenemos algunos journals de referencia que nosotros podemos usar. Lógicamente, mucha bibliografía, o la mejor bibliografía y la más actualizada, es bibliografía en inglés. Pero bueno, hoy tienen ustedes herramientas como el Google Translator o algunas otras cosas que los pueden ayudar a traducir e interpretar un poco algunas cosas, y bueno, si alguno sabe algo de inglés, mejor, porque van a poder profundizar más. Eso es algo que es así. Hoy en el mundo, todo lo que es la bibliografía más actualizada y la información más actualizada se publica en inglés. Y bueno, y entonces hoy es fundamental tener conocimientos básicos de inglés. No es necesario que sepan hablar y comunicarse en inglés, sino que tengan conocimientos básicos en inglés como para poder llevar adelante, bueno, poder actualizarse y poder llevar adelante algunos trabajos que quieren hacer con más profundidad en el futuro. Así que bueno, esto sería la parte introductoria general. Si no hay ninguna pregunta, empezamos ya con la clase teórica. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? No. Por ahora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la clase teórica, que hoy vamos a hablar. Es un tema corto, o sea que no vamos a estar hoy hasta las 12, así que vamos a hablar principalmente de un tema que es bastante interesante, porque se está aplicando cada vez más y que, bueno, que es el tema del semen sexado. Entonces, hablando un poco ya del tema de aplicación de semen sexado en programas de inseminación en ganado de carne y leche, la determinación del sexo ha sido algo que ha sido, como lo dice esta diapositiva de George Seidel, que es un investigador de la Universidad de Colorado, ha sido un sueño de la humanidad por más de 8.000 años. Siempre todos los seres humanos han tratado de dirigir el sexo de alguna manera. Los egipcios trataban de hacerlo con los bovinos, que eran los animales sagrados, los incas con la llama, los beduinos con las cabras y ovejas, y los mongoles también con los ponis. Inclusive también desde los griegos y demás, se habla de cómo se puede dirigir el sexo. Inclusive en el Kama Sutra también hay algunas posiciones que se deben adoptar como para tener un hijo varón o una hija mujer.
En general, son todas teorías. También algunos hablaron de el momento del servicio con respecto a la ovulación, que habría una distinta hidrodinamia del espermatozoide macho con el espermatozoide hembra, y que por lo tanto, si se inseminaba o se servía una yegua, por ejemplo, más cerca o más lejos de la ovulación, había más posibilidad de que naciera un potrillo macho o una potranca hembra. También yo tenía un cliente en la zona de San Carlos Centro, al cual le hacía mucha ecografía y transferíamos muchos embriones, que él pensaba que se podía orientar el sexo si inseminaba a las vacas en un determinado momento del mes, que era cuando había luna nueva. Él decía que si el celo ocurría cuando había luna nueva, había un 60% de probabilidades de que naciera hembra. Bueno, muchas teorías que ninguna pudo ser comprobada. Y se trabajó por mucho tiempo, y todavía se sigue trabajando en métodos alternativos de poder sexar espermatozoides, la utilización de anticuerpos para identificar distintos antígenos y demás. Pero bueno, todas esas cosas se vienen trabajando y todavía se siguen trabajando, pero el proceso que hay hoy es el único proceso que realmente está validado, que ya vamos a ver cómo es. El tema de por qué nosotros queremos cambiar la proporción de los sexos en producción animal, ya escapa un poco toda la parte esta de historia y de anécdotas y demás, sino que tiene un fin productivo muy importante. Y, por ejemplo, donde más se aplica el semen sexado hoy es en lechería, donde nosotros, produciendo en más hembras, vamos a poder producir más vaquillones de reposición. Y también una cosa importante, el parto de una ternera hembra es más chica, una ternera hembra al parto es más pequeña que un ternero macho, entonces también se reducen las pérdidas al parto que hay en vaquillones. Pero el tema fundamental del uso de semen sexado es poder aplicarlo directamente en mejoramiento genético. Hoy con la genómica tenemos la posibilidad de tener un avance genético mucho más rápido, porque nosotros vamos a detectar los animales que son mejoradores apenas nacen, o inclusive se puede hacer genómica del embrión para saber si ese animal va a ser superior antes inclusive del nacimiento. Y muchos de los toros que hoy tenemos con semen sexado son genómicos, e inclusive hay algunos toros que ya no hay semen convencional de ese toro, sino que solo hay semen sexado. Entonces, una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, en muchos establos en Estados Unidos, que ya empezaron a hacer genómica de sus animales, es empezar a utilizar, o están utilizando directamente semen sexado en sus mejores vacas, que tienen datos genómicos y datos de producción, para producir la reposición a partir de esas vacas, y al resto de las vacas, que el 50% restante, ya la están inseminando con semen de carne para producir animales cruza para engorde y producir carne, porque ya no les interesa tener hijas de esas vacas, porque son vacas que tienen características genéticas inferiores. Entonces, que no es solo la producción de leche, sino también hoy con genómica vamos a tener otras características que son importantes, como es la parte de salud, la parte de bienestar. Bueno, el bienestar animal es una medida de manejo, no de genómica, pero
vamos hoy a saber que hay vacas que aparte de ser más productivas, tienen menos problemas de salud y también vacas más longevas. Entonces hoy podemos elegir por esas características aparte de la característica de producción. En carne, la aplicación ha sido un poco menor que en leche. De hecho, el porcentaje de animales que se utiliza semen sexado en ganadería de carne es bastante reducido. En Argentina tuvimos un impulso bastante grande cuando hace 3 o 4 años se instaló la empresa que produce semen sexado en Argentina y entonces pudimos hacer varios experimentos, que son los que les voy a mostrar hoy de los trabajos que hicimos con el tema de semen sexado. Y la idea es justamente utilizar semen sexado para producir la reposición con las vacas cabeza de parición, o sea, con las vacas más fértiles, y también inseminar la vaquillona de 15 meses y tener menos problemas de parto. Y uno podría pensar en un sistema ideal de producción podría producir, por ejemplo, nosotros tenemos una raza que determinamos como raza materna, que puede ser vacas Aberdeen Angus, y queremos usar una raza de cruzamiento para tener novillos más pesados. Por ejemplo, decir, vamos a usar Simmental o Charolais. Pero no queremos que nuestras vacas, porque ese es el problema del cruzamiento muchas veces, ese, que qué hacemos con la vaca F1. Entonces, para no tener animales F1 en la reposición, lo que podemos hacer es inseminar la cabeza de parición y la vaquillona de 15 meses con el semen sexado de la misma raza, por ejemplo, con semen sexado Angus, y después utilizar semen sexado macho para producir animales F1 que van a tener más peso y que van a tener un rendimiento mucho mayor, y sobre todo para las vacas cuerpo y cola de parición, que son las vacas que van a destetar terneros más chicos. Entonces uno podría optimizar la producción haciendo este tipo de procesamiento. Lógicamente se requiere un manejo muy, muy bueno como para poder aplicar este sistema, pero es algo que uno lo puede plantear en algunos rodeos puntuales donde la cosa esté bien organizada. El sistema, como yo les decía, que hoy existe en el mundo y es el que se aplica comercialmente, hay otros intentos que se están probando, pero que todavía no han tenido una aplicación muy masiva, es el sistema que patentó el doctor Larry Johnson, que es el que está ahí en la foto, en el año 89. Lo que hizo él fue utilizar la citometría de flujo, que es una tecnología que ya se desarrolló en la década del 80, 90, que permite evaluar la cantidad de DNA que tienen las células, entre otras cosas, y lo que ellos encontraron es que podían determinar el sexo de los espermatozoides por la presencia del cromosoma X e Y. ¿Cómo lo van a hacer a esto? Bueno, principalmente porque hay una diferencia de tamaño entre el cromosoma X e Y. Como ustedes saben, cuando se produce la espermatogénesis, nosotros vamos a tener, vamos a partir de una espermatogonia que después se transforma en espermatocito y después en espermátide y después en espermatozoide, y este espermatozoide va a tener un número haploide de cromosomas, y cuando se produce la división para que quede el número haploide de cromosomas, vamos a tener algunos espermatozoides X y otros espermatozoides Y. El cromosoma X es mucho mayor que el cromosoma Y, como lo ven ustedes ahí en la foto abajo. Tenemos una diferencia de tamaño bastante grande, y eso repercute en el tamaño de la cabeza del espermatozoide y el contenido de ADN de la cabeza del espermatozoide. Y acá tienen ustedes los resultados del Dr. Johnson, donde él lo hizo en distintas especies.
él empezó a trabajar con la chinchilla, que fueron los primeros resultados. Fíjense qué interesante, la chinchilla donde más diferencia hay entre el espermatozoide X y Y, pero en bovinos, que es donde nosotros vamos a trabajar, fíjense que ustedes que hay el 3,8% de diferencia, en el equino es 3,7, o sea que no hay mucha diferencia, en el perro es 3,9, o sea que la idea es poder utilizar semen sexado para inseminaciones en todas las especies en un futuro. El único tema es el costo de los equipos, por eso es que hasta ahora se la utiliza mucho más en bovinos, pero se la puede utilizar también en equinos, en realidad se la usa en equinos, y se podría también utilizar en perros en un futuro no muy lejano, cuando la tecnología sea un poco más barata. También se puede utilizar en seres humanos, podríamos dirigir el sexo también en humanos, pero bueno, ahí tenemos ya consideraciones éticas que hay que tener en cuenta y por lo tanto no es una técnica que se aplique en seres humanos. Pero bueno, la tecnología existe y se podría utilizar si alguno lo plantea en algún momento. Acá tienen ustedes una foto de la máquina original que se utilizaba para sexar semen, que se llamaba MoFlow. Era una máquina bastante compleja, que ahora vamos a ver cómo funciona. Y el proceso es un proceso en el cual tenemos que obtener el eyaculado. Se obtiene un eyaculado a la mañana temprano, con vagina artificial, se hace saltar al toro, se evalúan los espermatos, el semen, se evalúa la concentración y la motilidad, y si es un semen que tenga buena concentración y buena motilidad, se hace primero un periodo de incubación, en el cual a esos espermatozoides se los expone a un colorante que tiene fluorescencia, que se llama Hedge 333342, y luego, una vez que el semen está incubado con ese colorante, lo vamos a pasar por el citómetro de flujo, para que el citómetro de flujo se encargue de identificar a cuáles son los espermatozoides X, cuáles son los espermatozoides Y, y a su vez después dividirlos. Entonces, más o menos, para que se den una idea, esto era cómo funcionaban las máquinas antiguas, pero hoy las máquinas funcionan de la misma manera, o sea que el fundamento es el mismo, lo único que hoy lo hacen mucho más rápido de lo que lo hacían al principio. La máquina tiene en una computadora, que es la que dirige, que va a dividir a los espermatozoides a través de la vibración de un cristal piezoeléctrico que va a cortar la corriente en gotitas. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener los espermatozoides van a pasar con un, para decirlo así, simplemente con un chorrito muy, muy finito, y entonces la máquina va a vibrar. Al vibrar, eso se llama, en inglés se llama nozzle, va a hacer que cada gotícula tenga un espermatozoide. Y esos espermatozoides van a viajar por esa columna a más o menos 100 kilómetros por hora. O sea que van a viajar muy rápidamente acá porque necesitamos muchos espermatozoides para poder inseminar. Estos ya están coloreados, o sea que ya fueron incubados. Cuando llegan a esta zona, vamos a tener un láser que va a ser que va a proyectar la luz sobre los espermatozoides y va a detectar cuánta fluorescencia tiene ese espermatozoide. En base a eso, la computadora va a leer ese contenido de DNA que tiene el espermatozoide, y los espermatozoides que van a tener, los que tienen mayor cantidad de fluorescencia, son los X, que van a florecer con un 4% más de intensidad que los Y, y entonces ahí lo que va a hacer la máquina automáticamente es categorizar a los espermatozoides en
los X, los Y y los dudosos. Los dudosos son los que la máquina no puede identificar, o también pueden ser espermatozoides con defectos que la máquina no los identifica. Entonces, a eso los manda como no identificados. Y luego, lo que va a hacer la máquina es aplicar una carga negativa o positiva, o si no, ninguna marca, en esas gotitas, y a través de esas cargas eléctricas va a dividir a las gotitas en las que contienen los espermatozoides hembra, las que tienen los espermatozoides macho y las que están indiferenciadas. Entonces, más o menos, así va a ser el proceso. Fíjense que es un proceso continuo. Es un proceso que en su momento era bastante lento, por eso lo que se hacía y se sigue haciendo es, las máquinas están trabajando permanentemente, trabajan los 7 días de la semana a 3 turnos, o sea que vamos a tener siempre 1 o 2 personas que están controlando esas máquinas, que esas máquinas trabajan automáticamente, pero cubriendo 3 turnos de 8 horas, o sea, como una fábrica, o sea, para que no se pare la producción, porque es necesario producir mucha cantidad de semen y hay un requerimiento muy grande para producir el semen. Entonces, ese sería el método. Entonces, si ustedes quieren semen hembra, van a tomar el recipiente ese donde va el semen hembra. Si ustedes quieren semen macho, van a tomar el otro recipiente y el del medio ustedes se descarta. Muchas veces no se pide semen macho, hay menos uso de semen macho que semen hembra, sobre todo en Holstein, donde el semen macho directamente se desecha. Entonces, directamente lo que se hace es programar la máquina para que saque todo el semen hembra y el semen macho directamente lo descarte. O sea que ese sería más o menos cómo es este proceso. Como es un proceso bastante tedioso y bastante complicado, lo que se ha determinado es que la dosis inseminante que se utiliza de semen hoy hay 2 concentraciones. Si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que para semen convencional las dosis que se usan son entre 6 y 10 millones de espermatozoides mótiles, o sea que generalmente las dosis de semen convencional tienen entre 20 y 30 millones, en promedio 25 millones de espermatozoides totales en la pajuela. En el caso del semen sexado, vamos a tener con 2.1 o con 4 millones de espermatozoides totales. O sea que fíjense que tenemos 1/5 menos de la cantidad de espermatozoides que tenemos con el semen convencional, y esto es por una cuestión principalmente de costo y de disponibilidad del semen. Este semen, como les decía, entró, ya vamos a ver un poco la historia, pero fue muy utilizado a partir ya de los 90 y al principio del siglo XXI en Estados Unidos y en Europa sobre todo. Y esta es una revisión que ya tiene algunos años, que tiene 10 años aproximadamente, que fue hecha por Mel Desjarnais, que es un investigador de Select Science de Estados Unidos, donde inseminaron, él juntó datos de 93.481 inseminaciones y donde dividieron o compararon la tasa de preñez entre el semen convencional y el semen sexado. Y lo que encontró en general es que con el semen sexado tenemos una tasa de preñez inferior a la del semen convencional, y esa tasa de preñez es aproximadamente el 80% de la tasa de concepción obtenida con el semen convencional. O sea que vamos a tener una disminución en la tasa de preñez, pero bueno, la gran ventaja es que la mayoría de los terneros que van a nacer de las vacas preñadas con semen sexado va a ser un ternero macho, o hembra, perdón, en este caso serían hembra. El porcentaje de efectividad que tiene el semen sexado está en el orden del 90%. O sea que si nosotros usamos un semen sexado,
tenemos el 90% de probabilidades de que te nazca del sexo conocido o del sexo que ustedes quieren. No todos los toros se comportan de la misma manera, porque esto es biología. Entonces vamos a tener toros que tienen muy buena fertilidad, tanto con semen sexado como con semen convencional, y otros toros que van a tener menor fertilidad con semen sexado que con semen convencional. Entonces fíjense acá, este es un trabajo hecho en Dinamarca, donde compararon, en este caso eran 9 toros de 3 razas diferentes, y fíjense que hubo algunos toros donde hubo mucha diferencia de preñez entre el semen sexado y el semen convencional, otros toros donde la diferencia fue menor, y otros toros donde prácticamente no hubo diferencias entre el semen sexado y el semen convencional. O sea que, en general, fíjense ustedes que hay bastante variabilidad y hay algunos toros que se adaptan bien al sistema de sexado. Fíjense inclusive este toro, que no está marcado acá, el toro 2, que se preñó un poquito mejor con sexado que con convencional. Entonces, bueno, esa es una de las particularidades. Tenemos variabilidad individual y siempre vamos a tener variabilidad individual entre los toros, y por eso tenemos que saber bien la fertilidad de cada toro, y eso, como ustedes lo vieron el año pasado, la única manera de poder determinarlo es con el dato biológico, o sea, con el dato de preñez. Entonces, ese fue uno de los temas importantes, porque con la técnica que se usaba en ese momento, si bien el promedio era el 80%, en algunos toros la fertilidad era muy mala y en otros toros la fertilidad era muy buena. El promedio de 80%, pero había algunos toros muy malos que daba mucha preocupación entre los productores, e hizo que la técnica no fuera muy utilizada, sobre todo en la Argentina, que al principio la técnica fue comercializada por una empresa de Buenos Aires, y que, no sé, tenía algunos problemas técnicos que hacía que la tasa de preñez fuera muy variable, muy inferior, y entonces como que el semen sexado tuvo un mal nombre al inicio en la Argentina, tanto para bovinos como para equinos. Creo que era porque, bueno, había algunos errores técnicos en el manejo de la tecnología, porque después cuando cambió la empresa y se hizo cargo la empresa que comercializa semen sexado en todo el mundo, los resultados mejoraron significativamente. También, cuando se empezó a utilizar semen sexado, hubo que hacer modificaciones, y las primeras modificaciones que se hicieron fue tratar de ver cuál era el horario óptimo de inseminar los animales cuando se utiliza semen sexado. Es decir, ¿el horario es el mismo que utilizamos para semen convencional o es diferente? Y bueno, como sabemos que el semen sexado es diferente, por ahí el horario también tiene que ser adaptado. Si ustedes se acuerdan de lo que vimos, de lo que vieron en reproducción, y también lo charlamos el año pasado, cuando hablamos de inseminación, nosotros vamos a tener algunos parámetros que son importantes a tener en cuenta. Primero, que el óvulo, o sea, el ovocito, va a tener una viabilidad bastante más corta que el espermatozoide, y que se va a degenerar rápidamente si el espermatozoide no está presente en el momento de la ovulación. Es decir, nosotros decimos que en general el espermatozoide ya tiene que estar capacitado en el momento de la ovulación para tener la mejor fertilidad. El transporte espermático va a tardar entre 6 y 12 horas, y los espermatozoides se van a capacitar en la unión uterotubárica y en el istmo del oviducto, y después van a ser liberados por oleadas para encontrar al óvulo. Entonces, nosotros más o menos vamos a inseminar en promedio a las 12 horas después del comienzo del celo, porque el semen congelado
va a durar más o menos 24 horas. O sea que si bien la viabilidad del semen puede ser mayor, pero en general se estima que para semen fresco vamos a tener más viabilidad que para semen congelado. Entonces cuando estamos con semen congelado vamos a tener una viabilidad que en promedio la vamos a estimar como óptima de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros inseminamos una vaca con semen convencional? Bueno, los espermatozoides van a ser transportados a la unión uterotubárica por los movimientos que van a estar exacerbados por la liberación de prostaglandina, oxitocina y los altos niveles de estradiol que tenemos en el momento del celo, que van a ser fundamentales para el transporte espermático y la capacitación espermática, ya que la capacitación es un proceso que depende del estradiol, y se van a ubicar los espermatozoides en la unión uterotubárica en el istmo. Ahí van a entrar en contacto con los glicosaminoglicanos, que son las sustancias que van a hacer que los espermatozoides se empiecen a capacitar. Pero no todos los espermatozoides se capacitan juntos, no es simultáneo, sino que se van a ir capacitando en distintos periodos, algunos antes, otros después, y se van a ir liberando una vez que están capacitados, el lugar que va a estar unidos a las células oviductales y van a ir hacia la búsqueda del óvulo. Entonces, después de la inseminación, a las 2 horas vamos a tener un 10% de espermatozoides capacitados, a las 6 horas otro 10%, a las 8 horas un 15%, a las 10 horas un 25% y a las 12 horas un 30%. Por eso nosotros decimos que tenemos que estar inseminando entre 12 y 15 horas antes de la ovulación para tener la mayor posibilidad de tener una buena fertilización. Por lo menos tenemos que estar inseminando 10 horas antes de la ovulación para tener una fertilidad ideal. Bueno, con el semen sexado la cuestión es distinta, porque el proceso de coloración, de pasado por la máquina, y todo eso hace de que los espermatozoides, ¿qué es lo que sucede? Bueno, todos esos cambios van a producir cambios en la membrana del espermatozoide. Y estos cambios en la membrana del espermatozoide hace que haya muchos espermatozoides que ya estén capacitados después de la descongelación. El proceso de congelación y descongelación también acelera la capacitación, de hecho lo hace también con el semen no sexado, pero en el semen sexado, que aparte es un semen que viene bastante maltratado por el proceso mismo de sexado, hace de que haya una capacitación más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que los espermatozoides viven menos en el tracto reproductivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, determinan cuál es el horario óptimo de inseminación para vacas que son inseminadas con semen convencional, fíjense, esto es un trabajo ya bastante antiguo, pero que sigue teniendo mucha vigencia. Fíjense que si ustedes inseminan entre las 8 y las 12 horas después del celo, vamos a tener la mejor fertilidad. O sea que nosotros, ese es el periodo que normalmente se dice que tenemos que esperar desde el comienzo del celo, lo que en inglés se le llama onset del celo, que onset quiere decir el inicio del celo, cuando la vaca se deja montar por primera vez. Desde ahí tenemos que contar 8 o 12 horas para tener la máxima fertilidad. Como les decía, con el semen sexado vamos a tener una capacitación mucho más corta y mucho más rápida. Entonces fíjense que los trabajos de la gente de Sexing Technologies, de Vishnama, encontró que a las 4 horas tienen un 10% de espermatozoides ya capacitados, a las 6 horas un 40%, a las 7 horas un 50%, y a las 8 horas ya no hay más espermatozoides vivos. Entonces, la ventana que tenemos para tener una fertilidad óptima es mucho más corta, entonces tenemos que estar inseminando
más cerca del momento de inseminación, de ovulación, perdón. Entonces, efectivamente, en trabajos que se hicieron en Texas, este es un centro de recría de vaquillona Jersey, donde se detectaba celo utilizando el sistema HeatWatch, por eso tienen estos parches acá en la grupa, que son los sensores de presión, si se acuerdan de la clase de Pablo, cuando las vacas son montadas entre sí, van a mandar una señal a una antena y esto va a dar la información de que se inició el celo. Bueno, estas vaquillonas fueron inseminadas utilizando la regla MPM, pero como se sabía exactamente el inicio del celo, fíjense que la mejor fertilidad se obtuvo cuando se inseminaba más cerca del momento de la ovulación, o sea, en promedio 6 a 8 horas de lo que se insemina normalmente con el semen convencional. Entonces, para el semen convencional, si ustedes, vamos a verlo de nuevo, lo que yo les decía, fíjense que el horario óptimo de inseminación es entre 8 a 12 horas del inicio del celo. Fíjense que inclusive para el semen convencional, si se insemina después de las 16 horas del inicio del celo, la fertilidad baja mucho, mientras que para el semen sexado, como ustedes pueden ver acá, cuando se insemina entre las 16 y 24 horas del inicio del celo, o sea, más cerca de la ovulación, vamos a tener una mejor fertilidad. Si ustedes se acuerdan, y esto ya lo tienen que saber muy bien, desde el inicio del celo a la ovulación normalmente pasan 30 horas, entre 24 y 30 horas, promedio 28 horas, o sea que si estamos inseminando entre las 18 o 20 horas del inicio del celo, quiere decir que estamos inseminando mucho más cerca del momento de la ovulación, entre 6 a 10 horas del momento de la ovulación. Así que bueno, esa es una de las recomendaciones que se estudió desde el inicio en la aplicación de semen sexado. Bueno, doctor, ¿sí? hay una pregunta en el chat que dice, de Jimena Carpio, ¿de qué depende la adaptabilidad de los toros a la técnica? Muy buena pregunta. La verdad que no sabemos, pero en general pueden ser diferencias en la estabilidad de membrana de los espermatozoides, pero no tenemos algo concreto. Lo que se sabe es que no todos los toros se adaptan de la misma manera al proceso de sexado, pero es difícil predecirlo. Creo que hoy, de todas maneras, con los sistemas más avanzados de sexado, creo que hay menos variaciones, pero al principio se veía que había toros que tenían muy buena fertilidad con semen convencional, pero con semen sexado no. Hoy parece que son los toros más fértiles, también son los que tienen mejor fertilidad con sexado. Pero bueno, muchas veces se necesitan muchos datos, miles de datos para confirmar estos resultados, pero no se ha identificado algún factor así que te diga, bueno, vamos a testear si este toro va a funcionar mejor o peor antes de hacer la prueba biológica. A veces uno puede ver, bueno, si tiene mala motilidad o algo por el estilo, entonces lo puede descartar, pero en general es difícil. Y no ha pasado también acá en la Argentina. Yo estuve asesorando a la gente de Sexing en la Argentina y nos pasó con algunos toros que no tuvieron buena fertilidad con el sexado y no encontramos bien la razón. Pero bueno, puede ser algo relacionado con la estabilidad de la membrana. Bueno, como les decía, el semen sexado era una patente del USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se lo vendió en el año 96 a una empresa que se llamaba X Inc., que era una empresa formada por inversores privados y la Universidad de Colorado para el desarrollo y la comercialización de la tecnología. En el año 99
ya se produjo el primer nacimiento de terneros obtenidos con semen sexado y semen ya congelado. Ese fue la primera publicación del éxito de la tecnología. Y en el año 2000 ya se comenzó a desarrollar la tecnología en otras especies como caballos, cerdo y oveja. En el año 2004, Sexing Technologies se convierte en la primera compañía licenciada para la producción de semen sexado en Estados Unidos. En el año 2004, entonces, hasta el año 2004, XY Inc. Vendía participaciones, o sea que vendía, como si tuviera un sistema de franchising, como es McDonald's o cualquiera de estos, que vendía la tecnología a los distintos países. A partir de que Sexing Technology compró la representación de esta empresa en Estados Unidos, al poco tiempo Sexing Technologies termina comprando XY Inc. y cambia el modelo de negocio y ellos se convierten en el proveedor exclusivo de la tecnología para todo el mundo. O sea que ellos son los que tienen el monopolio del procesado. No quiere decir que ustedes no pueden comprar semen sexado por otras empresas, porque de hecho todas las empresas hoy tienen semen sexado, pero para producir el semen sexado esas empresas tienen que contratar a Sexing Technology. Eso es a excepción de una empresa que desarrolló un sistema alternativo que es parecido, pero que compite con Sexing Technology. O sea que tenemos hoy dos tecnologías de semen sexado en el mercado. Esta tecnología, que es la de Sexing Technologies, y otra tecnología que ya se las voy a mostrar. Bueno, Sexing Technology es una empresa que está ubicada en Texas, tiene un desarrollo bastante importante y lo que ha hecho a lo largo de los años es tratar de mejorar esta tecnología. Estos son fotos del centro que ellos tienen. El anterior era de Texas, el de Wisconsin, donde hacen el proceso de investigación, y cada pantalla ahí de computadora que ustedes ven es una máquina de sexado, o sea que fíjense la cantidad de espermatozoides que se sexan permanentemente, estas máquinas tienen mucha más capacidad que las máquinas, que las fotitos que vieron anterior. Fíjense lo que es hoy esta máquina comparado con la otra maquinita que veíamos antes. Bueno, la primera había que alinearla manualmente, a esta se la alinea todo automáticamente. Antes necesitaban una persona por máquina que estuviera mirando la máquina durante 8 horas, durante todo el turno. Ahora con 2 o 3 personas que controlen todas las máquinas y que controlen todo el sistema, es suficiente, y bueno, y es mucho más el semen que se puede procesar. También, justamente con toda esta mejora, se produjeron cambios en el sistema, y hace unos años la empresa Sexing Technology produjo un semen alternativo que se llama Sex Ultra, que es un semen que tiene más concentración que el anterior, porque tiene 4 millones de espermatozoides, el anterior tenía 2 millones, y se mejoraron el manejo del pH, el manejo del colorante, la temperatura, también la oxidación, porque uno de los problemas que tenía era que había mucha oxidación y por lo tanto muerte celular. También con nanotecnología separan los espermatozoides muertos de los vivos, entonces le sacan todos los muertos al eyaculado antes de procesarlo. Esto acelera mucho más el proceso y en general es un sistema menos agresivo. Y eso ha mejorado sensiblemente la fertilidad. Si ustedes ven hoy la motilidad de un semen sexado, fíjense, este es un semen de uno de los toros que nosotros hemos usado, un
toro argentino, un toro Angus, cuyo semen utilizamos. Fíjense que hay una muy buena motilidad, con bastante vigor, o sea que es un semen mucho más viable de lo que se veía antes, ¿no es cierto? Que era un semen mucho menos vigoroso, mucho más complicado de evaluar la motilidad y de encontrar una buena fertilidad. Lo que sí, tenés que acostumbrarte a ver este semen si no tenés un sistema computarizado, como puede ser el CASA, para ver motilidad espermática, porque son muy poquitos los espermatozoides que vos ves en un campo. Acá son demasiada cantidad de espermatozoides hay para realmente evaluar motilidad, pero hicimos esta foto para que ustedes puedan apreciar mejor que hay mucho que se mueve, y bueno, y esa cantidad que se mueve ha sido mejorada sensiblemente. Bueno, la primera prueba que hicieron con este semen fue muy satisfactoria. Lo hicieron en Vaquillonas Holstein, en Alemania, donde no evaluaron tasa de preñez, evaluaron tasa de no retorno, que es los animales que no retornan al celo después de una inseminación. No es un parámetro muy exacto, pero bueno, lo midieron de esa manera, y acá compararon el semen que tenían hasta ese momento, que se llamaba XY, el semen, o también algunos le llamaban Legacy, con 2,1 millones de espermatozoides, después el sexado ultra de 2,1, 3 y 4 millones, y el semen convencional, que en el caso de esta cooperativa alemana utilizaban 15 millones de espermatozoides en total. Fíjense que la fertilidad fue igual para el semen sexado ultra de 4 millones que el convencional. Entonces, de ahí en adelante, decidieron recomendar el uso de semen sexado ultra. Se dejó de usar el antiguo y se aconseja utilizar 4 millones. Hay algunos centros que utilizan 4 millones y otros que utilizan 2 millones. Si ustedes ven acá este gráfico, bueno, parece que hay una gran diferencia, pero no es tan grande la diferencia, sobre todo cuando se sabe que no es tasa de preñez. Ya después vamos a ver un poco más de tasa de preñez con este semen. Y esto es una evaluación que creo que esta es más importante de todas, es una evaluación que se hizo en Estados Unidos, en un congreso de la American Dairy Science Association, que es un congreso anual que se reportan datos importantes. Fíjense que acá tenemos miles de vacas inseminadas, son muchos miles de vacas inseminadas en distintos tambos, en distintos lugares, vaca Holanda y vaca Jersey, y acá están la fertilidad con verde, está la fertilidad del semen sexado, y con marroncito la fertilidad del semen convencional. Y fíjense que en vacas prácticamente no hay diferencia, inclusive todos estos puntitos acá indican que no hay diferencia significativa entre la fertilidad del semen sexado con respecto al semen convencional. O sea que hoy tenemos más o menos el 90% de fertilidad si comparamos el semen sexado con el semen convencional. O sea que se ha avanzado muchísimo al respecto. Si ustedes ven la evolución que ha tenido la producción, partimos, fíjense, del año 90, cuando se empezó a trabajar, se procesaban 400 espermatozoides por segundo con un 80% de pureza, o sea, cuántos machos y cuántas hembras iban a salir, y con el semen que uno produciría normalmente, 1000 dosis de semen convencional, se hacían 10 de sexado. Y la fertilidad era el 70% de la que se tenía con el convencional. O sea, una mala fertilidad, poca cantidad de semen, había que tirar mucho, y una pureza no tan buena. Con respecto al 2013-2017, fíjense la cantidad de espermatozoides que se procesan por segundo, 7.500, con un 90% de pureza, y con 1000 dosis de semen convencional se pueden hacer 750 de sexado, o con el mismo semen que uno haría 1000 dosis de convencional, puede hacer 750 de sexado, con más de un 90% de la fertilidad del convencional. O sea que
cambió muy radicalmente la posibilidad de producir semen sexado, y por eso era lo que yo les decía, que prácticamente hoy en Estados Unidos el semen Holstein que se está usando es sexado, y a las vacas que no se preñan, o las vacas menos fértiles, o las menos productoras, se está ya inseminando con semen de carne para que tenga un ternero cruza, y a ese ternero, bueno, después meterlo en un feedlot o en un sistema de engorde. Así que eso es más o menos como para que tengan una idea general. La fertilidad mejoró mucho, fíjense, estos son datos de un colega, de Juan Carlos Chop, datos de campo con celo detectado, y fíjense que la fertilidad es altísima, fíjense que estamos hablando de tasas de concepción del 60, de más del 60%, que inclusive son altísimas con semen convencional, o sea que el semen sexado hoy es una realidad. Bueno, quería ahora parar un poquito a ver si tienen alguna duda. Díganme si tienen alguna duda, alguna inquietud, y después vamos a ver ya algunos resultados de... vamos a ver primero el otro sistema de sexado de semen, y después vamos a hablar un poquito de protocolos de inseminación a tiempo fijo con este semen sexado y cómo lo podemos usar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me he olvidado de aclarar, Chucho? Profe, Sí. yo quería preguntar a cuántas horas después del celo se insemina con un semen normal y con un semen sexado. Eso es lo único Bueno, que no entiendo. con un semen normal inseminamos entre 8 y 12 horas después del celo, eso es lo normal, ¿ok? Y con un semen sexado, la recomendación es inseminar 6 horas después, entre 6 y 8 horas después de lo que se insemina con el semen convencional. O sea que estarías inseminando después de las 16 horas del inicio del celo. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que vos a veces no sabés cuándo fue el inicio del celo, si vos a la vaca la estás viendo, salvo que uses un sistema computarizado de detección de celo, o un sistema, o collares, o algún sistema que te dé mucha exactitud en cuándo se inició el celo, vos lo tomás de cuando la vaca se deja montar por primera vez, que puede ser no la primera vez que la vaca se dejó montar, o sea que en general, si uno está inseminando normalmente, más o menos a las 8 horas o 6 a 8 horas después de ver la vaca en celo con semen convencional, tendrías que diferir la inseminación a más cerca de las 12 horas para estar en promedio más cerca de eso. ¿Ok? O sea que lo ideal es inseminar un poquito después. Gracias, profe. Yo tengo una Pablo, pregunta. ¿está conectado, Pablo? No. Bueno. Creo que no. Sí. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia en el protocolo de descongelación con el semen sexado que con el congelado, digamos, No. común, o no? Es igual, la misma técnica. La única, pero no, hoy no es diferencia. El semen sexado todo se produce en pajuelas de 0,25. Y el semen convencional se produce en pajuelas de 0,5, de 0,25. Pero hoy ya, por ejemplo, el Ciale, todo el semen convencional también lo produce con pajuelas de 0,25. O sea que prácticamente no hay diferencia en eso. Al principio, sí. Pero bueno, la técnica sigue siendo la misma. 30 segundos a 35, 37 grados. O sea que no tenemos diferencia. Doctor, yo tengo también una pregunta. Sí. En la pajuela de dosis de semen sexado, la dosis es 2.1 a 4 millones de espermatozoides totales. En total, o sea, son 4 millones.
pero mótiles quedaría igual esperando un 30%, supongo que 1.200.000. Sí, así es. Así es. La idea es que haya más de 1 millón de espermatozoides viables, post descongelado. Consulta, ¿yo entendí mal? ¿O hay dos tipos de pajuela? Una con 4 millones, que es el sexado ultra, y una con 2 millones, ¿o es la misma pajuela? No, el sexado ultra puede venir con 2 o con 4 millones. La diferencia la vas a ver por el color de la pajuela. Si es semen sexado ultra de 4 millones, viene en pajuela rosa. Si es semen sexado ultra de 2 millones, viene en pajuela roja. Y aparte dice también en la pajuela. Y si es semen sexado macho ultra, de 4 millones es pajuela celeste. Y si es semen sexado ultra de 2 millones, es pajuela azul. Hoy no hay otro que no sea ultra, por lo menos de lo que hace Sexing. Después ya vamos a ver el que produce ABS, que es un poco diferente. ¿Podría repetir los colores, profe? ¿Cómo no? Semen sexado ultra de 4 millones, hembra rosa. Semen sexado ultra de 4 millones, macho celeste. Semen sexado ultra de 2 millones, hembra rojo. Semen sexado ultra de 2 millones, macho azul. ¿Está entendido? Perfecto, gracias. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el semen sexado de Sexcel, que es el de ABS, que les voy a mostrar para que vean una diferencia. Y después de eso vamos a hacer un descanso y después ya vamos a ver los protocolos de IATF con semen sexado que podemos utilizar y los resultados de los experimentos que hemos hecho nosotros. ¿Ok? Bien. El semen, como yo le decía, como ya le habíamos dicho, el semen sexado ultra es el semen que produce Sexing Technology, que lo venden todas las empresas de semen menos ABS, que es una empresa americana que desarrolló un sistema propio de sexado de semen que se llama Sexcel. En realidad, el sistema que desarrolló ABS no es tan diferente que el sistema de Sexing, y es por eso que ABS le tienen que pagar un royalty a Sexing, o sea que utiliza la misma técnica de citometría de flujo, o la misma técnica de láser, para detectar por fluorescencia cuál es el espermatozoide macho y cuál es el espermatozoide hembra. La diferencia con la gente de ABS es que ellos no separan los espermatozoides. Es decir, que en lugar de hacer esa separación que hacía Sexing, si ustedes se acuerdan, esperen que ya la vamos a ver de nuevo. En lugar de hacer ese proceso que hacía Sexing, que es el de dividir los espermatozoides Y de los espermatozoides X con corriente eléctrica, lo que va a hacer el sistema de Sexcel es primero identificar el sexo de los espermatozoides y después va a usar un segundo láser que va a matar
a los espermatozoides machos o los que no los reconoce como hembra. Y entonces, en lugar de separar, vamos a tener una pajuela que va a tener semen sexado hembra, que van a ser los espermatozoides viables, y los espermatozoides machos van a estar rotos y por lo tanto no van a poder fertilizar. Según la gente de ABS, esto evita el proceso de división de los espermatozoides. Según ellos, es menos agresivo para los espermatozoides, y bueno, y ellos pronosticaron que iba a tener una mejor fertilidad. La gente de Sexing dice que el tema de contener espermatozoides muertos en tanta cantidad junto con espermatozoides vivos también es contraproducente para la fertilidad. El tema es que más o menos los dos tipos de semen preñan más o menos lo mismo, y ya se lo voy a mostrar yo con algunos resultados que hemos hecho nosotros. O sea que hoy habría dos sistemas en el mundo, uno es el de ABS y el otro es el de Sexing Technologies, y no tenemos grandes diferencias. Con el de Sexing Technologies, ellos, bueno, te dicen, como Chucho lo preguntó, tienen 4 millones y te van a quedar como mínimo 1 millón, y con el semen de ABS ellos te garantizan que van a tener por lo menos 1 millón de espermatozoides vivos por pajuela. Entonces, para hacer el proceso de... Acá vamos a ver un videíto con cómo se hace, perdón, un videíto de cómo se hace el proceso de manipulación del semen. Fíjense que acá se parte con los espermatozoides, ahí el láser lo identifica, y ahí viene el segundo láser, que se llama el láser de incapacitación, que es el que deja pasar a las hembras y mata a los espermatozoides machos. Y los agarra ahí en la cabeza, como que los corta por el medio a la altura de la cabeza de los espermatozoides. Entonces, en la pajuela vamos a tener mucho más espermatozoides que lo que tenemos en el de Sexing, porque el de Sexing va a tener 4 millones, acá vamos a tener 10 o 15 millones de espermatozoides totales, pero los únicos que van a estar viables van a ser los espermatozoides hembra. ¿Se entiende? O sea, profe, que en la misma pajuela serían los dudosos y hembras, van todos juntos, solo mata machos. Van todos juntos. Nada más que los machos y los dudosos, no, los dudosos también los mata. Todo lo que no sea hembra, mata. Ah, bien, bien, bien. ¿Está claro? Entonces, la efectividad también es del 90% y la fertilidad es más o menos parecida. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Profe, ¿y en qué cambia esto? ¿Acelera el proceso más rápido que el otro o porque le buscaron otra vuelta? Le buscaron otra vuelta para poder venderlo. Ellos argumentaban de que era un proceso diferente, pero bueno, hubo un juicio de varios millones de dólares de por medio en Estados Unidos y el juez determinó de que en realidad la tecnología no era tan diferente de la de Sexing, entonces, bueno, les permitió comercializarlo, pero le tienen que pagar un royalty a Sexing Technology por el semen que produce. Si congelar una dosis de semen sexado, el servicio de congelar semen sexado cuesta $15 por pajuela. Y ellos creo que le tienen que pagar $1.50 por pajuela sexada de royalty, algo así. Profe, y con respecto a la capacitación, ¿es lo mismo? O sea, ¿el mismo proceso? Sí, sí, sí. Hoy en los tambos en realidad se está inseminando más o menos de la misma manera de cómo se inseminan con el semen convencional, para no alterar demasiado el proceso, pero lógicamente, bueno, hay que mantener un poquito mejor los horarios
mantener la regla AMPM. Hay algunos tambos hoy que cuando inseminan con semen convencional hasta están inseminando una sola vez por día, pero bueno, con esto tenés que mantener un poco más la regla MPM porque tenés que inseminar un poco más cerca. Cuando habla de efectividad, que dijo que tenía un 90%, con respecto al porcentaje, digamos, de machos, o sea, del sexo buscado, o del porcentaje ese no retorno a celo. No, cuando hablo de efectividad hablo del porcentaje de hembras que salen o de machos que salen. Si el semen es sexado hembra, vamos a tener un 90% de hembra y un 10% de macho. Nunca tener 100%, digamos, de seguridad de que va a tener todo hembra por eso. Exacto. Hay algunos toros que te dan el 95 y hay otros toros que te dan el 85. El promedio es 90. Y también depende muchas veces del número, ¿no? Porque, bueno, por ahí vos inseminaste nada más que 10 vacas y, bueno, es como tirar la moneda, ¿se acuerdan? A ustedes le habrán explicado en estadística el tema de la probabilidad. Si vos tirás la moneda y haces cara o seca, una cosa es que tirés la moneda 5 veces y otra cosa es que tirés la moneda 1000. Si tirás la moneda 5 veces, bueno, te pueden salir más caras, te pueden salir 5 caras. Ahora, si le tirás 1000, es más difícil que te salgan 1000 caras. Lo más seguro es que te salga más o menos el 50 y el 50. Y esto es más o menos parecido, ¿viste? Por ahí, si inseminás 20, 30 vacas, capaz que te salen por ahí algunos más machos que hembras. O a veces tenés suerte y te salen todas hembras, ¿no es cierto? Pero siempre algún porcentaje vas a tener. Y la tasa de fertilidad es, como les decía, el 80% de la que tenés con el convencional. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vos con el convencional preñás el 50%, con el sexado vas a preñar el 40%. ¿Ok? Que es el 80% de lo que tendrías con el semen convencional. ¿Se entiende? ¿Se entiende la cuenta? Sí. Perfecto. Bien, es importante que eso lo entiendan. Siempre un poquito menos, ¿cierto? Bueno, si les parece, vamos a hacer, si se aplica para transferencia de embriones, sí, lo estamos usando para transferencia de embriones. De hecho, el año pasado nosotros hicimos un programa con la provincia de Córdoba para producir toritos en productores pequeños en el norte de Córdoba. Se hizo un proyecto en Caminiaga y otro proyecto en el Cano, que fue coordinado por la Rural de Jesús María, y lo que hicimos fue producir embriones. Como eran productores de carne, produjimos embriones Brangus, Braford y Angus machos. O sea, de donantes inseminadas con semen macho. Y también hicimos 2 proyectos en 2 cooperativas lecheras, uno que ahora después les voy a mostrar los resultados, uno en la cooperativa del Tío y otro en Las Cañitas, en el sur de Córdoba, y tuvimos también, ahí se produjeron embriones con semen sexado hembra. Se puede usar para producción de embriones in vivo con superovulación o para producción de embriones in vitro. La única diferencia es que para in vivo hay que usar un poco más de dosis. En general se utilizan 3 dosis. Si ustedes van a inseminar una donante con semen convencional, van a usar normalmente 2 dosis de semen. Van a inseminar a las 12 y a las 24 horas del celo. Si ustedes van a inseminar esa donante con semen sexado, lo que se hace es, en lugar de inseminar a las 12 y 24 horas del celo, se insemina a las 18 y a las 26 a 30 horas de iniciado el celo. O sea, se atrasa la inseminación 6 horas
y generalmente se utilizan 2 dosis de semen sexado, una en cada cuerno a las 18 horas y después otra dosis a las 26 horas. O sea que aumentamos la cantidad de semen. Para el sistema in vitro, se utiliza una pajuela para inseminar varios ovocitos, ¿no? Hay que usar un poco más que con semen convencional, pero también funciona para el sistema in vitro. Y en el sistema in vitro en general, si ustedes tienen un 30% de producción de blastocisto, con semen convencional van a tener un 25% más o menos con semen sexado. O sea que te baja un poquito la producción. Pero sí se puede usar hoy con el semen, sobre todo con el ultra de 4 millones, pero también con el DABS hemos producido embriones sin problema. ¿Alguna pregunta? A ver, espérate, ya la miro. Vos me estás preguntando si hay alguna diferencia por el tiempo de inseminación. No, no hay diferencia. Si es semen sexado macho o hembra, es lo mismo. Tampoco hay diferencia de fertilidad. O sea, no hemos visto que si es semen sexado macho preñe más que el semen sexado hembra. O sea que la fertilidad es más o menos la misma. ¿Alguna otra pregunta? Gabriel, los de ABS, los de Sexcel, ¿no probaron hacer coloides con el semen después de sexarlo para sacar los muertos y así mejorar la fertilidad? No, que yo sepa no. Y el de sexing se hace antes. O sea que lo que en el proceso de sexing se le ponen se lo mezcla con la solución esta que tiene el detector de si el espermatozoide está vivo o muerto, que se hace con nanotecnología, y esos están asociados a una piecita imantada. Entonces, los muertos se pegan a estas piecitas imantadas y después se pone el tubo de semen a un aparatito que tiene imán, y después vuelcan el tubo con el semen y los espermatozoides muertos quedan pegados a la pared del tubo. Pero lo hacen antes de sexar. Antes de sexar. Porque en equinos también han probado, como es tan mala la fertilidad en el equino con semen sexado, han probado después de sexarlo, pasarlo por el coloide, para sacar. Claro, puede ser. Sí, sí. Pero en bovino se hace antes de... No sé, al que habría que preguntarle, el último que estuvo trabajando con semen sexado en equino y que me dijo que había tenido buenos resultados, es Francis Lascombe. Ah, sí. Y él había tenido bastante buenos resultados, pero después, bueno, como Sexing decidió cerrar la planta de producción, o sea, el centro de sexado, lo cerraron y bueno, y ahí ya no se hizo más nada. Ahora aparentemente están por abrir nuevamente en Pergamino para producir semen, para sexar semen bovino. Vamos a ver si también hacen para equino, ¿no? Está bien. Y hay un sistema que está desarrollando Sexing en Estados Unidos, que son unas maquinitas mucho más pequeñas, que aparentemente también podrían sexar, que son para procesar menor cantidad de semen, y que ellos la estaban tratando de ver si se podía adaptar para poder usar para sexar semen equino y semen de perro también, como para que, bueno, la pudieran usar veterinarios en la clínica. Serían un poco con mucha menor capacidad que las de semen bovino, pero por lo menos para procesar un eyaculado de vez en cuando te serviría. Pero no sé al final qué pasó con esas máquinas, si ya las tienen desarrolladas o no. Pero estaban más o menos en eso.
Sexin también tuvo un tema el año pasado porque su jefe de investigación, que era un hindú, bueno, se murió de cáncer, tuvo un tumor en el cerebro y bueno, y se terminó muriendo del tumor entonces, bueno, tuvieron que hacer algunos cambios en todo el programa de investigación y demás, y no sé si esos sistemas se atrasaron un poco por eso. Pero esa era la idea que tenían, porque el problema de hacer el sexado para semen equino es que, bueno, es muy particular, es para un determinado caballo en su momento, y el costo de la máquina es difícil justificarlo para sexar semen de algún padrillo cada tanto. Claro, en un momento, cuando íbamos a los Aras con la universidad que yo estaba estudiando, fuimos a la Irenita y alquilaban, digamos, un camión con todas las máquinas para sexar y eso se iba moviendo por los lugares donde quisieran sexar, digamos, no era algo que adquiría el Aras o el centro de embriones, sino como que lo alquilaban para un momento determinado. Y era un camión, me acuerdo que nos metimos y era un camión enorme, lleno de máquinas. Sí, que lo hacían a pérdida, porque eso lo hacía Pérez Compán, que es una empresa que tiene mucho dinero de otras cosas, pero bueno, cuando Sexin compró todo lo que tenía Pérez Compán acá en Argentina, lo primero que hicieron fue desarmar eso porque vieron que no les compensaba económicamente. Por el volumen que se maneja y lo que vos podés cobrar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces hay un tema también económico de por medio, ¿no? ¿Cuánto podés cobrar? Por eso ellos estaban tratando de ver con estas otras maquinitas que fueran un poco más simples, como para poder hacer el sistema un poco más a campo y trabajar con equinos y con perros también. Porque bueno, en perros también hay algunas razas que hay más predilección por un determinado sexo y entonces, bueno, por ahí se puede utilizar también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahora sí, vamos a hacer el descanso, vamos a descansar entonces 10 minutos o hasta las 11, si les parece, que un poquito más de 10 minutos, porque son las 10:47, y después terminamos, Así que bueno, con todas las preguntas y demás, al final vamos a terminando a las 12 como estaba programado. Así que bueno, en 10 minutos nos vemos, ¿ok? Bueno. Perfecto. Chucho, anda preparando el cuestionario, así después al final se lo ponemos a los chicos para que lo contesten y de esa manera tengan el presente, ¿ok? Sí, ya tengo como el 60%. Perfecto, excelente. Listo. Hasta luego.